Capítulo 35. ¿Entonces todavía no hay señales de recuperación? Eso fue lo primero que dijo el jefe de Estado Mayor al ingresar a la unidad médica y ver a Daniel Steiner acostado en la cama del hospital, con vendas alrededor de su hombro y mano, y un goteo intravenoso en su brazo. Su apariencia solo podría describirse como la de un paciente en coma profundo. No había lugar a dudas, por lo que el jefe de Estado Mayor no hizo una pregunta tonta como: ¿el comandante de división está realmente en coma? Sí, señor. Lucky, sentada junto a la cama de Daniel, respondió con voz triste. Hasta ahora no tenemos forma de saber cuándo recuperará la conciencia. La humedad acumulada en los ojos de Lucky solo profundizó la sensación de desesperación del jefe de Estado Mayor. Ser abatido en un momento tan crítico, maldita sea. Muy bien, entonces. Con esas palabras, el jefe de Estado Mayor se dio la vuelta y salió de la habitación como si tuviera asuntos urgentes que atender. Solo cuando el sonido de los pasos que se alejaban se desvaneció, Daniel abrió los ojos con cautela. ¿Se fue? Eso parece. Solo cuando Lucky lo confirmó, Daniel dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Gracias. Tu actuación fue tan buena que no sospechó nada. Bueno, esto es fácil para mí. Al fin y al cabo, antes era agente de campo. Había un sutil aire de orgullo en su respuesta, tal vez por haber sido elogiada. Daniel, mirando a Lucky con cierta incomodidad, se aclaró la garganta. En fin, me pilló desprevenido cuando irrumpió sin avisar. Pero salió bien. Este tipo de artimaña no es fácil. Pasando el día tumbado, me empieza a preocupar que me salgan llagas. Eso no pasará. Estaré aquí a tu lado, cuidándote. Lucky respondió con calma, su mirada fijándose en Daniel. Y lo que es más importante, ya ha pasado una semana. Entiendo que hacemos esto para engañar al enemigo, pero empiezo a preocuparme de que se esté exigiendo demasiado, comandante de división. Quería decir que era doloroso verlo acostado en la cama, fingiendo estar medio muerto durante una semana entera. Naturalmente, para evitar sospechas, no se permitió la entrada de alimentos a la habitación. Si se viera comida entrando y saliendo de la habitación de alguien supuestamente en coma, podría despertar dudas. Lo que significaba que, aparte del goteo intravenoso, Daniel no había recibido una alimentación adecuada. De vez en cuando, Lucky introducía de contrabando pequeños trozos de comida ocultos en su persona, pero la cantidad era limitada. Era un entorno duro. A Daniel tampoco le resultó fácil, pero era algo que tenía que soportar. Si queremos engañar al enemigo, primero debemos engañar a los nuestros. A estas alturas, la República debe haber aceptado como un hecho que he entrado en coma. Actuarán con base en esa suposición. Y por actuar te refieres a... Verán esto como la oportunidad perfecta, ahora que nuestra estructura de mando está desorganizada sin mí. Lanzarán un ataque a gran escala. El encarcelamiento de Frien solo contribuirá a reforzarlo. El plan de Daniel era atraer al enemigo para que atacara, haciéndolo bajar la guardia, y luego contraatacar. En circunstancias normales, el enemigo probablemente habría evitado una confrontación directa, razón por la cual adoptó un enfoque de tanto riesgo. Lucky, comprendiendo la intención de Daniel, asintió en silencio. Daniel, observándola, levantó la parte superior del cuerpo y se apoyó en el respaldo de la cama. Por cierto, teniente. ¿Alguna vez ha experimentado una sensación de déjà vu en este lugar? ¿Déjà vu, señor? Sí. Hasta el más mínimo detalle está bien. Si has visto o sentido algo extraño, dímelo. Lucky pensó por un momento y luego abrió la boca. Hay una cosa, la verdad. De vez en cuando siento un cosquilleo, como electricidad estática. Y cuando recupero el sentido, me doy cuenta de que estoy mirando hacia la ciudad cercana, la Kedrapol. ¿Entonces estás sintiendo un tirón, un tirón? No lo sé con certeza, pero supongo que podría interpretarse así. Daniel giró la cabeza y observó a Lucky atentamente. Recordó lo que vio en los recuerdos de Frien. Cómo Lucky había hablado con inquebrantable certeza sobre la venganza. No era un deseo de venganza sin objetivo. Tenía un objetivo claro en mente. Y cuando a eso le sumaste el hecho de que Lucky había sido sometida a experimentación en vivo, y que la compañía de juegos había declarado oficialmente una conexión entre Seraile y Lucky. Así que es cierto. A nivel macro, es probable que Seraile sea el origen de Lucky. No podía afirmarlo definitivamente, pero era la teoría más plausible. Y si ese es el caso, entonces esta característica suya podría ser utilizada. Ahora había una esperanza de lograr que Seraile fuera juzgado. Q.
Dentro de una mansión, Seraile se tambaleó lejos de su telescopio astronómico, tapándose los ojos. El ojo que había mirado la estrella del destino ardía como si estuviera en llamas. Más precisamente, había intentado escudriñar nuevamente el futuro de Daniel Steiner, y había resultado quemada en el proceso. Seraile apretó los dientes y conjuró magia curativa en su palma. ¡Maldita sea! Ella recordó lo que acababa de ver. En ese espacio donde los destinos de innumerables humanos estaban dispuestos como una galaxia, la estrella de Daniel brillaba con ferocidad. Devoraba la oscuridad como un sol e irradiaba una luz tan abrumadora que le creaba problemas. Por culpa de Daniel, ella ni siquiera podía ver las otras estrellas cerca de él. Todo estaba ahogado en ese velo de luz. ¿Por qué? Originalmente, Daniel había sido como un enano blanco. Emitió un brillo tenue, pero no lo suficientemente fuerte como para devorar las estrellas que lo rodeaban. Pero desde hace una semana empezó a emitir luz, hasta que ahora arde como un sol. ¿Qué diablos pasó? Seraile no tenía forma de saberlo porque no sabía que Daniel había compartido recuerdos con Frien, y eso hizo que la situación fuera aún más confusa. Mientras el caos aumentaba, la puerta se abrió de repente. Ella respiró profundamente y giró la cabeza. Un agente de inteligencia de la República había entrado para un informe programado. ¿Gran archimago? El agente dudó al ver lo pálido que estaba Seraile. Seraile contuvo la respiración y bajó la mano. Gracias a la magia curativa, su piel quemada ya había vuelto a la normalidad. ¡Qué momento! Estaba a punto de llamarte. Tengo algo que decirte. ¿A mí, señora? Sí. En realidad, es un mensaje para Palomé. Pero no importa, ya que serás tú quien lo entregue de todas formas. El agente asintió. No era una tarea difícil. Al ver eso, Seraile se levantó de su asiento. Dile esto a Palomé. Existe la posibilidad de que Daniel no esté en coma. Así que no muevas el ejército hasta que todo esté completamente seguro. Se quedó en silencio a mitad de la frase. El rostro de la gente se había contorsionado en una expresión incómoda y dolorida. ¿Qué? ¿Qué cara tienes? ¿Estás presumiendo lo feo que eres? El crudo insulto de Seraile salió agudo, pero el agente no tuvo tiempo de sentirse humillado, porque sabía muy bien que lo que estaba a punto de decirle ganaría su ira. Sudando nerviosamente, el agente habló tan cautelosamente como pudo. Gran archimago, le pido disculpas, pero el comandante de división Palomé ya ha avanzado con sus tropas hacia las tierras altas. Por lo que he oído, ha ordenado un asalto a gran escala. Seraile sintió que sus pensamientos se congelaban. Entonces tragó saliva con dificultad y explotó de rabia. Ese idiota con cerebro de roca de Palomé. Desde lo más profundo de ella, comenzó a surgir una ansiedad desconocida. El comandante de división Palomé de la República había ordenado un asalto a gran escala. Podría resumirse en una sola frase, pero para la 14ª División Mixta estacionada en las tierras altas de Filoena, fue todo menos simple. Esos hijos de puta. Muestran los colmillos en cuanto se va el comandante de división. No es momento para maldiciones. Tenemos que prepararnos, pase lo que pase. Tiene razón. Por lo que parece, podría ser una finta disfrazada de asalto frontal. ¿Por qué no desplegamos nuestras reservas por los flancos? ¿Y si irrumpen por el centro mientras nuestras reservas están dispersas? ¿Asumirás la responsabilidad de las pérdidas? Anda, di algo. Tranquilos. No es que lo que dijo estuviera mal. Perdieron un batallón entero en esa poderosa escaramuza de reconocimiento hace poco. Es lógico sospechar un engaño. Dentro de la sala de comando y control se escucharon discusiones en todas direcciones. El jefe de Estado Mayor ni siquiera intentó mediar, simplemente sostuvo su cabeza y gimió. Observando desde cerca, el oficial de inteligencia Phelps se dio cuenta de lo grave que era realmente la ausencia de Daniel. La moral es lo más importante en el ejército, y la moral es lo que crea la unidad. Sin moral, no podía haber unidad. Y sin unidad, eran poco más que una turba desorganizada. No importaba cuán capaz fuera el ejército imperial, no podrían librar una batalla adecuada sin alguien que los liderara. Phelps suspiró y salió de la sala de mando, dirigiéndose hacia la unidad médica. Incluso si Daniel estaba en coma, seguía siendo el comandante de esta división y el único general que Phelps reconocía. Así que, incluso estando inconsciente, Phelps sintió que valía la pena informar la situación actual. No sé qué significado tiene esto, pero era mejor que no hacer nada. Cuando llegó y abrió la puerta de la habitación del hospital, Daniel se quedó paralizado. Porque Daniel Steiner, que llevaba días acostado en cama, ahora estaba frente a un espejo de cuerpo entero. Y no solo estaba de pie, estaba completamente vestido con un impecable uniforme militar. ¿Estás aquí? Daniel habló con indiferencia, pero Phelps no pudo responder. No podía comprender lo que estaba viendo.
Mientras Daniel extendía los brazos, Lucky dio un paso adelante y lo ayudó a ponerse el abrigo de invierno. Vestido para la batalla, Daniel miró su reflejo y ajustó la posición de su corbata. No te quedes ahí parado. Dame tu informe. ¿Cuánto tardará el enemigo en contactar con nuestras fuerzas? Solo entonces Phelps se recuperó y habló rápidamente. Tiempo estimado hasta el compromiso, 1 hora, ¿eh? Daniel se ajustó la corbata sin prisa y Lucky le entregó su gorra del uniforme. Eso es suficiente. Daniel tomó la gorra, quitándole ligeramente el polvo. Oficial de inteligencia. Libere a Frien inmediatamente. E informe a todas las tropas. El comandante de división ha regresado. Mientras se colocaba la gorra en la cabeza, Daniel se miró en el espejo. Ha llegado la hora del contraataque. Hoy. Un escalofrío brilló en sus ojos bajo el ala de su gorra. Teñiremos estas tierras altas con la sangre de la República. Después de arreglarse el uniforme, Daniel Steiner se dirigió directamente a la sala de comando y control. Hasta ese momento, los oficiales del Estado Mayor habían estado envueltos en una acalorada discusión, pero en el momento en que se abrió la puerta, todos guardaron silencio a la vez. Se quedaron estupefactos al ver a Daniel, a quien creían en coma, entrar sin un solo rasguño. Sus rostros no tenían precio, pero ahora no era el momento para que Daniel disfrutara de sus reacciones. Cuando Daniel entró en la sala de mando, el jefe de Estado Mayor se puso de pie de un salto y saludó. Comandante de división, bienvenido de nuevo. Había un ligero temblor en la voz del jefe de Estado Mayor debido a los nervios. Sabía muy bien que Daniel debía haber oído el caos desde fuera de la habitación, y el hecho de no haber podido mantener el control sobre los oficiales del Estado Mayor lo llenaba de culpa. Pero a Daniel no le importó en lo más mínimo. Comience el informe de situación. Por orden de Daniel, el jefe de Estado Mayor recogió rápidamente el informe de situación de la mesa de operaciones y se lo entregó. Cuando Daniel recibió el informe, el jefe de Estado Mayor comenzó a hablar. Actualmente, el enemigo avanza hacia la ladera media del altiplano. Mantenemos una sólida línea defensiva, pero si el enemigo lanza un asalto a gran escala, existe una alta probabilidad de que se convierta en una batalla de desgaste. ¿Qué pasa con las reservas? Hay desacuerdo entre el personal, por lo que 2 batallones se encuentran actualmente en posición de alerta cerca de la mitad de la ladera. En caso de que se rompa la línea defensiva, consideramos que sería mejor mantenerlos como fuerzas móviles. Daniel, mirando el mapa táctico extendido sobre la mesa de operaciones, meneó la cabeza. Ordena a las reservas de inmediato que se oculten en los bosques a ambos lados de la ruta que el enemigo usa para llegar a la ladera media. ¿Planeas cortarlos por ambos flancos? Así es. El comandante de división enemigo aún cree que estoy en coma y que Frien está detenido. Probablemente vea esto como una oportunidad única, así que se esforzará al máximo para romper la línea defensiva. El hecho de que el enemigo hubiera lanzado un ataque total sin siquiera un reconocimiento adecuado sugería fuertemente que creían que el momento era ideal. Por eso mantendremos la ilusión de luz. Dispersaremos deliberadamente nuestra potencia de fuego. Haremos que parezca que nuestra estructura de mando está desorganizada. Eso los convencerá de que no hay ninguna emboscada acechando. Se trataba de eliminar incluso la más pequeña semilla de sospecha, para que el comandante enemigo se comprometiera plenamente con la ilusión. El pobre ingenuo probablemente cree que la victoria está al alcance de la mano. Y en el momento en que, ciegamente, lanza todas sus tropas a romper nuestra línea. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Daniel. Se encontrará en un infierno del que nunca podrá escapar. El comandante de división Palomé había avanzado con sus tropas hasta la base de la ladera media de la sierra. A través de sus binoculares, pudo distinguir a los soldados imperiales defendiendo trincheras y nidos de ametralladoras en la distancia. También se desplegaron tanques, por lo que no sería fácil abrir una brecha, pero a Palomé no le importó. La línea defensiva está desorganizada. Algunas posiciones parecen aisladas, probablemente a discreción de cada comandante. No existe cohesión ni estructura de apoyo. Palomé, sin darse cuenta de que se trataba de un engaño deliberado de Daniel, no pudo evitar burlarse. Así que Daniel Steiner sí está en coma. De lo contrario, no habrían dejado las defensas tan descuidadas. Y con el capitán Frien, conocido en todo el imperio como el Santo y famoso por curar a los soldados heridos en segundos, ahora encarcelado, no había motivos para dudar más. Palomé levantó su mano en el aire. Todas las unidades, avancen. Comiencen el asalto.
La orden se extendió rápidamente y alcanzó a todas las unidades de la línea. Las tropas rugieron al unísono y comenzaron a cargar por la pendiente media. Los tanques los seguían de cerca, avanzando ruidosamente en una gran formación. A medida que la división de la República avanzaba, el ejército imperial respondía. ¡Bum! ¡Bum! Se produjeron explosiones en el suelo cubierto de nieve mientras los proyectiles de artillería caían sobre los soldados de la República que cargaban. Sin embargo, el bombardeo careció de precisión. Aunque muchos proyectiles impactaron directamente, otros cayeron sin causar daño en terreno vacío. Al ver esto, Palomé apretó el puño, anticipando ya la victoria. Su localización es errónea. Probablemente se deba a una comunicación confusa. Claramente no esperaban un ataque repentino a gran escala. Están en pánico. Para él, esto era como si le sirvieran un banquete en bandeja de plata. No esperaba que la ausencia de Daniel Steiner nos beneficiara tanto. Soltando una risita baja, Palomé se volvió hacia su oficial de operaciones. Desplieguen las reservas. Vamos a aplastarlos por completo. Comandante de división. Disculpe si me excedo, pero ¿no sería más prudente reservar las reservas por si surge algún imprevisto? Eso es extralimitarse. ¿No ven lo que está pasando ahora mismo? Sus tropas están desplegadas por todas partes. Su artillería alcanza objetivos aleatorios. Sin Daniel Steiner, no son más que una turba. Eso significa que tenemos que presionar ahora, mientras no puedan resistir. La lógica parecía bastante sólida y el oficial de operaciones asintió. Entendido. Transmitiré la orden de desplegar las reservas. Una vez que el oficial se fue, Palomé volvió a levantar sus binoculares para observar el campo de batalla. En medio de los disparos ensordecedores, pudo ver a los soldados de la República, ahora meros puntos, llegando a las líneas imperiales. Los nidos de ametralladoras cobraron vida y acabaron con las tropas de la República por docenas, pero no importó. Los demás siguieron avanzando, pisoteando a sus compañeros caídos. Fue trágico, claro, pero Palomé no se sentía culpable. Esto es lo que se necesita para conquistar las tierras altas. Las bajas son inevitables. Esto era para la República, y cada soldado había jurado dar su vida por la República. Eso era parte del trato. Aún así, resisten más de lo esperado. Aunque estén desorganizados, supongo que el ejército imperial sigue siendo el ejército imperial. Los defensores contraatacaban con tenacidad salvaje. Cuando un ametrallador fue abatido, su ayudante recogió el arma y siguió disparando. Cuando un soldado cayó, otro recogió su granada y la arrojó contra los atacantes. Incluso los tanques imperiales, alcanzados por armas antitanque, a veces seguían moviéndose y se negaban a detenerse. Aún se estaban logrando avances. Lenta pero seguramente, las tropas de la República se acercaban a la línea imperial. Una vez que lo atravesaran, sería fácil inundarlo y tomar la posición. Vayan, soldados míos, mueran en la batalla. Sacrifíquense por la gloria de la República. Mientras Palomé ofrecía su aliento mental, las reservas de la República se unieron a la lucha. Se movieron rápidamente para reforzar las líneas del frente, pero en el momento en que se unieron a sus camaradas. ¡Guau! De repente, desde ambos bosques que flanqueaban el camino, se escuchó un rugido enorme. Sobresaltado, Palomé agitó sus binoculares. Vio 2 batallones imperiales cargando desde ambos lados hacia la formación de la República. Concentradas únicamente en tomar la ladera media, las tropas de la República se habían dejado completamente expuestas a un asalto por el flanco, y ahora estaban siendo destrozadas. Los gritos resonaron en los oídos de Palomé, sus propios soldados fueron destrozados por la emboscada. ¿Qué es esto? Sus ojos temblaron violentamente, negándose a aceptar lo que estaba viendo. ¿No se suponía que su estructura de mando estaría en ruinas? Nunca siquiera había considerado la posibilidad de que el ejército imperial hubiera preparado una emboscada. Y luego, todo empeoró. Se juntaron nubes oscuras arriba y cayó una sola gota de lluvia. Palomé bajó sus binoculares y miró fijamente al cielo. ¿Lluvia? Al principio, se preguntó por qué estaba lloviendo de repente, pero a medida que el aguacero se intensificaba, sus ojos se abrieron con horror. Lluvia negra. Había leído sobre ello en los informes de reconocimiento. Esa lluvia significaba que los soldados imperiales se recuperarían de cualquier cosa que no fuera un disparo en la cabeza. Se levantarían y seguirían luchando. Pero, el capitán Frien debía estar encarcelado. Entonces, ¿por qué caía esa lluvia ahora? Palomé volvió a levantar los binoculares y la vio. Al frente de la fila imperial, Frien permanecía con las manos juntas en oración, cantando. Detrás de ella, un enorme halo de energía negra se elevaba en todas direcciones como una ola viviente.
En ese momento Palomé comprendió. Daniel Steiner no estaba en coma. Todo había sido una artimaña. Un gran engaño. ¿De verdad le ordenó a su subordinado que le disparara solo para engañar al enemigo? Aún sabiéndolo, era difícil de creer, pero no cabía ninguna otra explicación. Maldita sea todo. Su respiración se volvió entrecortada a medida que la situación empeoraba. En su mente, Palomé vio a Daniel Steiner, en algún lugar de este campo de batalla, sonriendo con arrogancia, tratando toda la operación como su tablero de juego personal. Palomé apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Se oyeron pasos acercándose. Se giró y vio al oficial de operaciones, jadeando en busca de aire. Comandante de división. La situación es crítica. Nuestro 3er batallón en el frente ha sido aniquilado en la emboscada imperial. Todas las tropas son ineficaces en combate. Solo unas pocas se están retirando. El rostro de Palomé se oscureció. El 1er batallón también enfrenta una fuerte resistencia y ha solicitado la retirada. El 2o batallón se encuentra aislado debido a la emboscada en el flanco izquierdo. A este paso, el resto de nuestras fuerzas. El oficial apretó los dientes y luego gritó desesperado. Todos morirán por nada. Palomé se tambaleó y perdió las fuerzas. Se volvió hacia el campo de batalla en silencio. Su artillería, a diferencia de antes, ahora apuntaba con precisión a las líneas traseras de la República. No fue diferente a meter su propia cabeza en las fauces de un lobo. Incluso ahora, en ese mismo momento, sus hombres morían segundo a segundo. Esta ya no era una batalla gloriosa. Tal como dijo el oficial, fue una matanza sin sentido. Retiro, no sabía cuántas tropas podría salvar aún, pero Palomé no tenía otra opción. Ordene una retirada completa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Palomé mientras hablaba, habiendo aceptado su derrota. El arrepentimiento y la desesperación se agitaban violentamente en su interior. Y los rumores eran ciertos. Daniel Steiner. Desde el principio, nunca había sido un oponente al que se pudiera aspirar a derrotar. En el momento en que el comandante de división Palomé de la República dio la orden de retirada, el mayor general Daniel Steiner estaba en la sala de comando y control, recibiendo informes de los operadores de radio. Hemos confirmado que uno de los batallones de vanguardia del enemigo ha sido aniquilado por nuestro asalto. Informe del 2o regimiento. La línea defensiva se mantiene firme y las bajas amigas son mínimas. Dicen que el movimiento del enemigo se ha ralentizado considerablemente gracias a la emboscada de nuestras reservas. Hemos recibido un informe de la reserva. El asalto conjunto fue un éxito. La disrupción y el cerco de la retaguardia enemiga avanzan sin contratiempos. 5 operadores de señales transmitieron uno tras otro los informes entrantes del campo de batalla. La emoción comenzó a extenderse por sus rostros mientras abrían y cerraban la boca con urgencia. Ahora incluso ellos podían ver claramente quién sería el vencedor de esta batalla. El 1er regimiento enemigo, responsable de la ruptura central, ha perdido capacidad de combate. La formación enemiga se ha dispersado. El enemigo desmoralizado se está desmoronando. Hemos confirmado que su formación se está desmoronando. El enemigo se retira. Huyen desorganizados hacia el valle noreste. Cuando llegó el informe final, los rostros de los oficiales del Estado Mayor se iluminaron. Entonces el enemigo ni siquiera pudo atravesar la primera línea de defensa antes de retirarse. Parece que hemos ganado. Y casi sin pérdidas. Es un milagro. El cielo debe estar de nuestra parte. Justo cuando el personal estalló en vítores, el oficial de inteligencia Phelps intervino. Lo siento, pero esto no es un milagro. El estado de ánimo, a punto de estallar como un saludo victorioso, se endureció instantáneamente. Mientras todas las miradas se volvían hacia él, Phelps continuó con voz tranquila. Fue el comandante de división quien ideó el plan de emboscada y convenció al enemigo. ¿Cómo se puede llamar milagro a una operación tan bien planeada? No estaba equivocado. El personal, tragando saliva con dificultad, volvió lentamente la mirada hacia Daniel. A pesar de haber conseguido la victoria, Daniel no había levantado la vista del mapa de operaciones. Sus pensamientos estaban consumidos. No había ni un rastro de alegría en su rostro. Y con razón. Para Daniel, esta victoria fue apenas la base. Nada más que un trampolín hacia la eliminación de Seraile. Gané la batalla. Si no hubiera tenido los recuerdos de Frien, podría haber terminado aquí, reforzando las defensas y preparándome para el siguiente asalto. Detenerse aquí sería una auténtica tontería. Seraile, moviéndose libremente dentro de sus propias filas, atacaría una y otra vez. En ese caso, la mejor decisión fue aprovechar este impulso y avanzar hacia la Kedrapol, la ciudad donde residía Seraile. Pero no fue tan sencillo.
Las órdenes oficiales del alto mando imperial al mayor general Daniel Steiner eran mantener y defender las tierras altas. Nadie había dado órdenes de atacar ciudades enemigas, e incluso si alguien las solicitaba, eran denegadas sumariamente. Lo que significaba que dirigir el ejército hacia la Quedrapol ahora sería esencialmente un acto de insubordinación. A Daniel ese hecho le pareció desagradable, pero no tenía elección. Si no atacaban ahora, justo después de forzar la retirada, capturar la Quedrapol sería casi imposible. Atención todos, después de respirar profundamente, Daniel levantó la cabeza. A partir de ahora, perseguiré al enemigo en retirada y avanzaré hasta la Quedrapol. En resumen, pretendo tomar esa ciudad de la República. ¿Entendido? Apenas Daniel terminó de hablar cuando un pesado silencio cayó sobre la habitación. Los oficiales del Estado Mayor parecían atónitos, como si no pudieran comprender lo que acababan de oír. Fue el oficial de operaciones quien finalmente rompió el hielo. Señor, las órdenes del alto mando eran defender las tierras altas, no ocupar ninguna ciudad. Lo que propone, señor, solo puede interpretarse como una acción unilateral. Los ojos de los otros oficiales estuvieron de acuerdo. Daniel sintió el peso de sus miradas, pero no podía echarse atrás. Tienes razón. Pienso actuar por mi cuenta. En un sentido más amplio, sí, esto roza la insubordinación. Cuando Daniel lo admitió abiertamente, el personal intercambió miradas de incredulidad. La mayoría parecía completamente perdida, sin entender la lógica. Daniel siguió adelante. Pero debes considerar la situación en la que nos encontramos. La Quedrapol no es solo una ciudad, es una base avanzada de la República y la mayor amenaza para nuestras fuerzas imperiales. Deseaba poder explicar qué era realmente Seraile, pero para aquellos que no lo sabían, solo parecería una tontería. En lugar de eso, optó por argumentar con lógica y estrategia. ¿De verdad creen que hemos derrotado a la República? ¡Qué tontería! Mientras celebramos, ya se están reagrupando en la Quedrapol, preparando otra ofensiva. Daniel levantó una mano bruscamente. Mientras la Quedrapol exista, esta guerra nunca terminará. Nuestras fuerzas se agotarán en una novela, lee la historia completa, guerra de desgaste sin fin, y estas tierras altas se enfrentarán a un asedio tras otro. ¿De verdad deseas ese futuro? Nadie pudo responder. El pronóstico de Daniel no estaba equivocado, al menos no en ningún sentido significativo. Todos lo saben. Si queremos capturar la Quedrapol, ahora, cuando el enemigo se retira, es el único momento. Engañados por nuestra artimaña, el enemigo será más cauteloso la próxima vez. Nunca tendremos otra oportunidad como esta. Su mirada fría recorrió a cada oficial. Si son cobardes que se aferran a esta victoria fugaz y se quedan pegados a las tierras altas, entonces condénenme. Pero si les importa nuestra vida, si les importa el futuro de esta nación, entonces síganme. Hizo una pausa, tomó aire y mantuvo la mirada fija hacia adelante. No hay tiempo. Tienes bocas y oídos. Elige. Aunque alguien salga de esta habitación para denunciarme al alto mando, no te detendré. El personal intercambió miradas y un sudor frío se formó en sus frentes. Seguir a Daniel Steiner ahora era participar de su rebelión. Sabían perfectamente que el jefe de Estado Mayor Arman, un tradicionalista estricto, nunca aprobaría esa elección. El castigo era seguro. En el peor de los casos, podría significar el fin de sus carreras militares. Desde dentro de la tormenta de dudas, el oficial de inteligencia Felt fue el primero en hablar. Me enseñaron que el deber de un soldado es dar la vida por el futuro de la nación. Así que seguiré al comandante de división. Cuando Felt inclinó la cabeza, el oficial de operaciones, que había estado dudando a su lado, colocó una mano sobre su corazón. Todo lo que ha hecho ha sido por el imperio y este ejército. Yo también daré mi vida por usted, señor. Sus declaraciones de lealtad desencadenaron una reacción en cadena. Uno por uno, los demás oficiales bajaron la cabeza. Serviré a la nación al lado del comandante. Parece que no hay otra manera. Yo también te seguiré. Por último, cuando todos los oficiales hicieron una reverencia, el jefe de Estado Mayor dio su silencioso asentimiento. Participaré en el plan del comandante de división. Daniel asintió levemente, habiendo obtenido el apoyo de todo el personal de comando. Bien. Entonces, comiencen los preparativos para el avance. Avanzaremos hacia la Quedrapol con todas nuestras fuerzas. Los oficiales, galvanizados por la orden de Daniel, rápidamente se lanzaron a la discusión para diseñar su operación. Los documentos y mapas sobre la Quedrapol se movían sobre la mesa mientras Daniel colocaba su mano firmemente sobre su superficie. Ahora. Su agarre se hizo más fuerte. Nos veremos pronto. Daniel entrecerró los ojos bruscamente, imaginando a Seraile, esperando en lo profundo de la Quedrapol.
A la mañana siguiente, línea defensiva de la ciudad fortaleza de la Quedrapol. Puesto de observación N14, línea de trincheras. Hoy hay mucha niebla. La visibilidad es limitada. Sí, tienes razón. Un centinela y un sargento vigilaban en el frente. Más allá de las llanuras, la niebla cubría todo lo que estaba a la vista. Mientras miraban fijamente la bruma, el centinela, sonando un poco aburrido, habló. ¿Crees que ya han tomado las tierras altas? Enviaron a casi todas sus fuerzas. Probablemente. Se dice que a Daniel Steiner le dispararon y lo dejaron en coma, y esa bruja que canta en el campo de batalla y cura soldados, supuestamente está en prisión. Realmente te hace preguntarte lo impredecible que puede ser el mundo. ¿Quién hubiera pensado que el férreo Daniel Steiner acabaría en coma tras ser baleado por su propio subordinado? El centinela se fue apagando. Había oído algo. El sonido de las pisadas rechinando contra el suelo. Débil pero cada vez más fuerte. Perplejo, levantó sus binoculares y miró a través de la niebla, solo para ver tanques y soldados de la República emergiendo. ¿Qué? ¿Alguno de ellos regresó para reabastecerse? El centinela estaba confundido. No imaginaba que los hubieran derrotado. Pero el número de tropas era menos de la mitad de las que habían partido. Eso por sí solo era impactante. Entonces, auge, una explosión distante resonó a través de la niebla, seguida por una columna de llamas. Antes de que el centinela pudiera procesarlo, emergió toda la extensión de las fuerzas de la República. Y detrás de ellos, los tanques imperiales atravesaron la niebla. ¿Eh? ¿Qué? Y no solo uno o dos, sino docenas, avanzando en formación con las tropas imperiales. En el momento en que el centinela divisó al ejército imperial, hizo sonar la alarma. Las sirenas estridentes resonaron por toda la línea de trincheras. Sobresaltados por el ruido, los soldados de la República entraron en acción. Cogieron ametralladoras y empezaron a desplegar cañones antitanque. Ataque enemigo. A sus posiciones. Rápido. ¿Dónde diablos está el cuerpo médico? Tú. Evacúen primero a los heridos más graves de las unidades en retirada. Los oficiales se apresuraron junto a los soldados, atravesando las trincheras y gritando órdenes. En medio del caos, el comandante del batallón Recoley salió de su tienda de mando de campaña. Lo que vio afuera era más que desolador. A lo lejos, los proyectiles de los tanques estallaron y el fuego rugió. Las fuerzas derrotadas retrocedieron aterrorizadas. Algunos de los soldados que regresaban parecían completamente destrozados, con las manos desnudas y caminando sin rumbo. O bien habían perdido sus rifles mientras huían o los habían desechado porque eran demasiado pesados. Era la imagen del libro de texto de una fuerza destrozada y rota. ¿Son esos realmente los orgullosos soldados de nuestra república? Recoley, responsable del sector central de la línea de trincheras, permaneció estupefacto ante la escena que se desarrollaba. Comandante. Mientras miraba a los soldados que se retiraban, el oficial de operaciones corrió hacia él, jadeando pesadamente. Después de recuperar el aliento, el oficial informó. Parece que el ejército imperial ha abandonado el control de las tierras altas y ha comprometido la mayor parte de sus fuerzas en un ataque directo. Tengo ojos. Puedo verlo. Entonces, ¿no deberíamos detener la retirada? Deberíamos acorralar a esas unidades en retirada y obligarlas a volver al combate. Hacer que asuman la responsabilidad de la derrota. Recoley se volvió hacia el oficial con una expresión sombría. ¿Propones que redespleguemos a las tropas que han sido perseguidas todo el día por el ejército imperial? La mitad están heridas, y muchas otras han tirado su equipo y armas. ¿Qué crees que pasará si las devolvemos al combate sin reorganizarlas? Apretó la mandíbula. No podrán luchar como es debido y solo les bajarán la moral. Miren sus caras, ahogadas en la desesperación. Están destrozados, sin ganas de luchar. No estaba equivocado, pero el oficial de operaciones sintió que sus pensamientos empezaban a dar vueltas. ¿Y entonces qué hacemos? La línea de trincheras está defendida, como mucho, por un solo regimiento. No hay manera de que podamos contener a una fuerza enemiga del tamaño de una división. Después de un breve silencio, Recoley exhaló con los dientes apretados. No tenemos otra opción. Los mantendremos a raya aquí tanto como podamos. Ganaremos tiempo con una acción de demora, al menos un día, con suerte, para que las tropas en retirada puedan reagruparse y regresar a la batalla. ¿Contra el ejército imperial? ¿Contra esos monstruos? Auge, un proyectil de alto poder explosivo cayó cerca, lanzando tierra hacia el cielo en una erupción ardiente. El oficial se lanzó al suelo presa del pánico y Recoley cayó sobre una rodilla por la onda expansiva. Cuando la tierra empezó a caer nuevamente, el oficial gritó de terror. ¡Mierda! Estamos todos muertos.
Estamos muertos, maldita sea. Recola y lo miró con lástima y luego se puso de pie lentamente. Los tanques y soldados enemigos ahora eran claramente visibles, cargando hacia las trincheras. Las ametralladoras abrieron fuego, pero las tropas imperiales gritaron mientras cargaban hacia adelante. A los ojos de Recolai, parecía antinatural. ¿Cómo? Los soldados comunes temen instintivamente la proximidad de nidos de ametralladoras. Cualquiera que haya visto a un compañero destrozado por uno se da vuelta y corre despavorido. Pero estos soldados imperiales corrían hacia ellos sin dudarlo. Esto no fue valentía, fue una locura. Alguna fuerza retorcida se había apoderado de ellos. Al observar cómo se desarrollaba el asunto, Recolai comprendió de repente qué era lo que los impulsaba: la bruja. Detrás de los soldados estaba una mujer con un halo negro, con las manos juntas en oración, cantando. Mientras ella cantaba, los soldados, destrozados por el fuego de las ametralladoras, comenzaron a levantarse, uno por uno. Con un nuevo grito, cargaron hacia adelante nuevamente. Fue un milagro incomprensible y monstruoso. Recolai no pudo evitar exhalar con aire inútil al presenciarlo. Había desesperación en ello, sí, pero como había oído, la habilidad no los hacía verdaderamente inmortales. Si una bala les atravesaba el cráneo o un proyectil altamente explosivo les arrancaba la mitad del cuerpo, se quedaban abajo. Aún hay esperanza. Si tan solo pudiéramos desactivar los tanques. Incluso con una regeneración milagrosa, si los tanques imperiales fueran neutralizados, el avance del enemigo se tambalearía y podrían verse obligados a retirarse. Recolai giró la mirada y vio a sus hombres lanzar ataques antitanque contra los blindados que avanzaban. Auge. Un proyectil impactó en un tanque imperial y explotó. Se elevaba humo negro, pero el tanque seguía avanzando. Las pupilas de Recolai temblaron. El proyectil antitanque no penetró el blindaje frontal. Había oído que el Imperio tenía una excelente ingeniería de tanques, pero nunca imaginó que sería tan abrumadora. Algunos soldados intentaron flanquear y atacar los costados de los tanques, pero fue inútil. La infantería imperial llegó desde todas las direcciones, derribando a cualquier soldado de la República que intentara maniobrar. El oficial de inteligencia tenía razón. No había forma de resistir a monstruos como estos durante un día entero. No fue diferente del infierno desatado en la tierra. A pesar de su designación como ciudad-fortaleza, las defensas de la Kedrapol colapsaron después de aproximadamente 10 horas de combate. Con la línea rota, Daniel condujo sus fuerzas a la ciudad. Se produjeron batallas callejeras en varios distritos y Daniel, con un pequeño destacamento de élite, avanzó hacia el cuartel general del comando enemigo ubicado dentro de la ciudad. Esperando una posible emboscada, dejó a las tropas estacionadas afuera y entró al edificio con Lucky sola. De camino a la sala de control, Daniel se detuvo en un amplio pasillo. Daniel Steiner. Maldito demonio. Un oficial con la insignia de teniente coronel estaba junto a 20 soldados, bloqueando el camino a la sala de control. Así que por eso los pasillos estaban vacíos. Habían sacado a todos los guardias de la sala de control y los habían estacionado aquí. Cuando Daniel dejó escapar un suspiro, el teniente coronel sacó su pistola. Los soldados apuntaron simultáneamente a Daniel Steiner. Dicen que tiene sed de sangre, y lo creo. Si no, ¿por qué abandonar las tierras altas y arremeter contra la Kedrapol? Un grave malentendido. Maldito bastardo. Por el bien de los ciudadanos de la Kedrapol, del consejero supremo y de la República, acabaré con tu miserable vida aquí. Daniel le dirigió una mirada de leve lástima. Te lo desaconsejó encarecidamente. Te lo digo en serio. Por el bien de la supervivencia de tus hombres, no ignores mi advertencia. ¿Un consejo? Ja. ¿Qué tiene esa lengua de oro, Daniel Steiner? Estos hombres, todos y cada uno de ellos, son de élite. Ni se te ocurra salir con vida. Daniel se volvió hacia Lucky con una expresión desconcertada. Teniente, parece que no sabe quién es usted, o tal vez había desestimado los rumores que la rodeaban. De cualquier manera, Lucky movió sus labios con calma. No tardará mucho. Por favor, cierra los ojos. Daniel lo hizo. El sonido de su lanzamiento desde el suelo hizo eco, y luego vinieron los disparos y los gritos. Antes de que pasara un minuto, Lucky regresó al lado de Daniel y le habló en voz baja. Está hecho. Abriendo los ojos lentamente, Daniel vio al teniente coronel y a sus hombres tendidos en el suelo, empapados en sangre. El teniente coronel todavía estaba apenas con vida, jadeando en busca de aire. Daniel lo miró con compasión y habló. Derramaste sangre innecesaria. Aprende a seguir los consejos la próxima vez.
Con eso, pasó junto al hombre caído y entró en la sala de control. Cuando las puertas se abrieron, el personal de la República retrocedió aterrorizado. A la cabeza de la sala Novelit, se sentaba el coronel responsable de la defensa de la ciudad. Vio los cuerpos más allá de la puerta abierta y exhaló profundamente. Daniel Steiner. Si has llegado hasta aquí, supongo que ya pasó. Daniel asintió una vez. Ordena a tus tropas que se rindan. Sabes que es la mejor opción que queda. El mejor, fue la peor elección, pero también la más razonable. El comandante de división Palomeno estaba a la vista, y los combates prolongados dentro de la ciudad solo provocarían más bajas civiles. Por supuesto, si decides luchar hasta la muerte, no te detendré. Pero en ese caso, te ejecutaré a ti y a tu personal aquí mismo, y procederé a aniquilar la resistencia restante en la ciudad. ¿Has considerado alguna vez cuántos civiles morirán como resultado? En tiempos de guerra, los ciudadanos que ayudan al enemigo pueden ser tratados como combatientes y ejecutados legalmente. Eso fue todo lo que quiso decir Daniel. Pero debido a su infamia, el coronel lo tomó de otra manera. Lo escuchó como una amenaza. Ríndete o masacraré a los civiles. Al coronel no le quedaban opciones. Contuvo un sollozo y asintió. Nos rendiremos. Solo, por favor, garanticen la seguridad de los ciudadanos. Daniel nunca había tenido la intención de dañar a los civiles en primer lugar, por lo que fue una solicitud extraña. Pero al final el enemigo se rindió. No había necesidad de presionar más. Bien. Transmita la orden a todas las tropas de la República para que depongan las armas. Una vez hecho esto, decretaré el alto el fuego en mi división. Daniel se apartó del coronel y miró a Lucky. Teniente. ¿Lo siente? Se refería al tirón que habían comentado en la enfermería. Lucky entendió y asintió. Sí. Es más fuerte ahora que estamos dentro de la ciudad. Sus ojos se entrecerraron incómodamente mientras se giraba para mirar por la ventana de la sala de control. La mujer que busca estar cerca, señor. Siguiendo su mirada, Daniel vio una gran propiedad, ligeramente oscurecida por una especie de velo mágico. Apretó el puño, recordando los recuerdos de Frien, recuerdos forjados a través de cientos de regresiones. Por fin. Finalmente se le había dado la oportunidad de juzgar a Seraile. Entonces, ¿es completamente inaccesible? Fue el sargento que había dirigido el perímetro alrededor de la mansión quien dijo esto. Gracias a eso, el oficial de inteligencia Phelp, que había llegado antes que Daniel, frunció el ceño ligeramente. ¿Inaccesible? ¿Qué quieres decir? Exactamente, señor. Hay una extraña barrera alrededor de la mansión. No podemos entrar. Incluso desvía las balas, así que nos dimos cuenta de que los métodos convencionales no funcionarían. El sargento hizo un gesto hacia atrás. El tanque a lo lejos estaba con su cañón apuntando directamente a la mansión. Intentamos usar el tanque para atacar, pero fue inútil. Incluso cuando explotó el proyectil, la barrera no se derrumbó. Nunca había visto algo así, señor, y, francamente, es inquietante. Phelps también estaba perturbado. No importa cómo lo mires, esto parece algún tipo de magia. ¿Podría realmente la magia resistir el fuego del tanque? Después de todo, la magia había decaído rápidamente una vez que se volvió incapaz de repeler las balas. Fue abandonada en el frente. Sin embargo, si le hacíamos caso al sargento, esta magia había desviado incluso un proyectil de tanque. Era difícil de creer. Justo entonces, un vehículo blindado llegó al lugar con un fuerte ruido metálico al detenerse. Las puertas se abrieron y, uno a uno, salieron Daniel, Frien y Lucky. Cuando Daniel se acercó y miró hacia la mansión, Phelps inclinó la cabeza. Comandante de división, señor. Ya llegó. Daniel volvió la mirada brevemente hacia Phelps y habló. ¿Cuál es la situación? Rodeamos la mansión e intentamos entrar, pero no pudimos. Una barrera intangible rodea toda la estructura y bloquea la entrada. Según este sargento, ni siquiera los proyectiles de tanque pudieron penetrarla. No fue sorprendente. Daniel había considerado esta posibilidad. Dentro de esa mansión se encuentra la llamada Gran Archimaga Seraile, operando para la República. Sin duda, ha instalado múltiples defensas en su interior. Debe haber fusionado esos mecanismos con su propio maná para generar un escudo enorme. Pero sus límites son evidentes. Unos cuantos bombardeos más, y se romperá como el cristal. Entonces, ¿debo dar la orden de reanudar el bombardeo? Daniel meneó la cabeza. En cuanto la barrera se rompa, Seraile huirá. Cualquiera que se considere un gran archimago tendría al menos una ruta de escape preparada. Incluso si perdiera su estatus y reputación, aún así preservaría su vida. Si escapa así, recordará este día como uno de humillación. Eso no se podía permitir. Daniel no podía arriesgarse a que ella siguiera siendo una amenaza futura.
Continuó con calma. Quiero que Seraile muera. Y estoy seguro de que ella también me quiere muerto. Lo que significa que, para acabar con esto, tengo que caer en la trampa que me ha tendido. Daniel dio un paso adelante y extendió su mano hacia la barrera ligeramente brillante. Su mano pasó a través. Tal como lo pensé. Seraile lo había invitado a la mansión como invitado. Ella quiere una confrontación final. Mientras Daniel aceptaba en silencio, Frien y Lucky se acercaron a cada lado de él. Al igual que Daniel, ellos se acercaron a la barrera, y sus manos también la atravesaron. Lucky, en un sentido más amplio, era de la misma sangre de Seraile. Por supuesto que la mansión la aceptaría. Y para Seraile, Frien era esencialmente un botón de reinicio. Tenía todas las razones para dejarla entrar. Si Frien muriera, Seraile podría borrar este escenario perdedor y comenzar de nuevo desde el principio. Al ver a Frien y Lucky avanzar con expresiones serenas, Daniel asintió levemente. Vamos. Los tres atravesaron la barrera de la mansión a la vez. Después de entrar, Frien solo había dado unos pocos pasos antes de estremecerse. ¿Esto es un estudio? Acababan de abrir la puerta y entrar, pero en lugar de un recibidor, se encontraron en un estudio completamente amueblado. Se sentía mal. Estanterías cubrían las paredes de una habitación que no tenía por qué estar situada justo detrás de una entrada principal. ¡Qué raro! ¿Por qué un estudio, justo al frente? Frien se quedó en silencio. No había presencia. Ningún sonido. Ella se giró y ni Daniel ni Lucky estaban detrás de ella. Frien parpadeó lentamente, aturdido, y pronto sonrió levemente, como si comprendiera. Ah. Había caído en la trampa de Seraile. No le sorprendió, así que no entró en pánico. Simplemente avanzó por el pasillo del estudio. Al otro lado, abrió una puerta. Y encontró un comedor, lujosamente dispuesto con un banquete digno de una corte noble. ¡Guau! Mientras inhalaba la mezcla de deliciosos aromas, Frien comenzó a caminar de nuevo, justo cuando otra puerta se abría de golpe. Por allí pasó Daniel. Mayor General Daniel. Al oír su voz, el color volvió al rostro de Daniel. Amigo. Así que estabas aquí. Estaba muy preocupado. Todos desaparecieron en cuanto entramos. Me alegro de haberte encontrado. Al verlo acercarse, Frien también sonrió. Yo también me quedé impactada. Pero me alivia que nos hayamos reencontrado tan rápido. Sí. Pero aún así, debemos darnos prisa. Necesitamos encontrar a Seraile. De acuerdo. Pero primero, ¿no deberíamos familiarizarnos con el diseño? Daniel asintió y tomó su mano. No nos sueltes. No podemos arriesgarnos a separarnos otra vez. No había motivo para objetar, por lo que Frien accedió. Daniel, tomando la mano de Frien, comenzó a abrir una puerta tras otra por toda la mansión. Pero no estaban más cerca de encontrar a Seraile. Detrás de cada puerta había algo sin relación. Nada que indicara la ubicación de Seraile. Finalmente, después de vagar por la mansión incontables veces, los dos llegaron a una extraña sala de estar. Parecía como si la gravedad se hubiera invertido. Las flores florecieron y los árboles crecieron desde el techo. Pensando que era otro callejón sin salida, Daniel presionó sus dedos contra su frente. Maldita sea. No sé dónde está Seraile. Tenemos que encontrarla. Mientras Daniel apretaba los dientes, Frien simplemente se encogió de hombros. Obviamente construyó este lugar como un laberinto. No hay manera de que se haga fácil encontrarla. Por ahora, ¿por qué no descansar un momento antes de seguir adelante? Daniel dejó que su ira se calmara y exhaló profundamente. Tienes razón. Apresurarse no sirve de nada. Resignado, se dirigió con Frien hacia la mesa y se sentó. Ya estaban preparados pasteles de alta calidad y café. Mientras Daniel tomaba su café, Frien habló, como si algo acabara de ocurrírsele. Por cierto, Mayor General Daniel, ¿puedo preguntarle algo un poco descortés? Siento que este es el único momento que tengo para preguntar. ¿Una pregunta? Si puedo responderla, te la diré. Gracias. Entonces hablaré con franqueza. Mayor General, cuando murió, ¿qué intentaba decirme? La sonrisa de Frien se desvaneció. Miró a Daniel. Definitivamente intentabas decir algo. Pero no te oí. La mano de Daniel tembló mientras llevaba el café a sus labios. ¿Cuándo morí por primera vez? Frien no respondió. Daniel, sin dejar de mirarla fijamente, tomó un sorbo y luego bajó lentamente la taza. Ah. Supongo que te dije que corrieras. Era una situación peligrosa, después de todo. ¿De verdad? Supongo que pudo haber sido algo así. Frien sonrió de nuevo y se levantó de su asiento. Ya hemos descansado bastante. ¿Revisamos la habitación de al lado? Justo cuando ella se dio la vuelta para alejarse, Daniel sacó silenciosamente un revólver del interior de su abrigo. Lo levantó y apuntó directamente a la cabeza de Frien.
Entonces apretó el gatillo. Estallido, pero la bala rebotó sin hacer daño en la barrera que se había formado detrás de la cabeza de Frien. Naturalmente, dejó de caminar. ¡Qué vergüenza! Frien se giró lentamente para mirar a Daniel. Un escalofrío se arremolinó en sus ojos. Si hubiera esperado un poco más, esto podría haber funcionado. Daniel bajó el revólver y la miró fijamente. ¿Hace cuánto tiempo que te diste cuenta? ¿Que eres una marioneta de Seraile? Desde el principio. Frien se rió entre dientes. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he estado observando al verdadero Daniel? He pasado más tiempo a su lado del que te imaginas, gracias a ti, Seraile. Ella dio un paso hacia el impostor. Así que no pienses ni por un segundo que una actuación patética podría hacerme creer que eres él. Tal vez podrías engañar a otros, pero a mí, jamás. Cuanto más se acercaba, más rígida se ponía la cara de la marioneta de Seraile. Entonces, ¿por qué no me mataste de inmediato? Si hubieras sabido que era una marioneta, podrías haberme destruido en el acto. Porque le hice una promesa al verdadero Daniel antes de venir. Dijo que me atacarías primero, sobre todo. Porque quieres reiniciar el tiempo. Frien se detuvo justo antes de llegar al títere. Entonces, si Seraile se me acercara a través de una marioneta, me pediría que te entretuviera lo más posible. Así, podría llegar a tu verdadero cuerpo sin interferencias. La marioneta de Seraile curvó su labio en una sonrisa burlona. ¿Ja? ¿Alcanzar mi verdadero cuerpo? No seas ridículo. Esta mansión es un laberinto. Sabes tan bien como yo que no puedes alcanzarme a menos que yo lo permita. Qué raro, respondió Frien en voz baja y sensual. Porque parece que la teniente coronel Lucky no está de acuerdo. Ella interrumpió a Seraile sin dudarlo. No conozco los detalles, pero Lucky parecía saber exactamente dónde estabas. Así que, aunque esto sea un laberinto, ya no importa. ¿No es cierto? Seraile ya no podía discutir. Ella conocía a Lucky demasiado bien. Lucky era un sujeto de prueba creado a partir del propio material genético de Seraile. No había forma de que ella no fuera consciente de su existencia. Pero el hecho de que Lucky pudiera sentir su ubicación precisa, eso era nuevo incluso para Seraile. Ahora bien, Frien la miró con interés. Era la primera vez que veía pánico genuino en el rostro de Seraile. ¿Sabes? Hemos tenido bastantes conversaciones a lo largo de los años. Pero nunca te había visto poner esa cara. Siempre te reías con tanta fuerza. ¿Qué ha cambiado? ¿Miedo? Frien extendió la mano y ahuecó las mejillas de la marioneta de Seraile. ¡Qué divertido! Esos penetrantes ojos azules fijaron a Seraile en su lugar, sin dejarle espacio para huir. Así que esto es lo que se siente el miedo a la muerte. Una sonrisa refinada y escalofriante se formó en los labios de Frien. ¿Solo ahora, por fin lo entiendes? Mientras tanto, el mayor general Daniel Steiner y el teniente coronel Lucky estaban frente a la habitación del archimago Seraile. Había una sola puerta sin ninguna medida de seguridad especial, lo que creaba una sensación ominosa de inquietud. Sin la ayuda de Lucky, uno podría haber pasado de largo sin pensarlo dos veces, asumiendo que Seraile no podía estar en una habitación de aspecto tan común. Así que esto es todo. Cuando Daniel preguntó solo para estar seguro, Lucky asintió. Estoy seguro. Siento la presencia de esa mujer, Seraile, con mucha fuerza desde dentro. Ya veo. Eso debe significar que Frien ha estado manteniendo a Seraile bajo control. No encontramos ninguna de las trampas que Seraile probablemente preparó para defender este lugar. Sin duda, Seraile había colocado numerosas trampas por toda la mansión con antelación. Debe haber preparado varios que podrían causar daños fatales con un simple movimiento de su mano. De lo contrario, nunca habría permitido una intrusión tan fácil. Pero si hubo algo que Seraile no tuvo en cuenta fue a Lucky Emilia. Seraile, el origen mismo del proyecto de experimentación humana perpetrado por la República Unida, sabía muy bien que Lucky llevaba su material genético. Pero no había previsto que el gen especial que fluía por la sangre de Lucky pudiera usarse para rastrear la ubicación del cuerpo original. Por eso Seraile ignoró a Daniel y Lucky, concentrándose únicamente en Frien. Después de todo, ella creía que en esa mansión laberíntica, su verdadero cuerpo nunca sería encontrado. Ese fue el punto ciego de Seraile y la primera y última oportunidad que se le dio a Daniel. Teniente. Daniel respiró profundamente y agarró suavemente la correa del estuche del rifle que llevaba colgado del hombro. En cuanto abramos esta puerta, Seraile despertará. No importa cuánto tiempo consiga Frien, en cuanto se abra la puerta, sonará la alarma. Y eso provocará el despertar del verdadero cuerpo de Seraile. El combate es inevitable. Cuando le preguntó si estaba lista, Lucky respondió con calma. Estaba esperando esto. Su voz era firme, pero teñida de rabia. Daniel la entendió.
La decisión del conde Caledra de autorizar la experimentación humana se debió enteramente a la voluntad de Seraile de compartir su material genético. Por esta razón, innumerables huérfanos fueron asesinados bajo el nombre de experimentación, y Lucky tuvo que soportar sufrimientos al nivel de tortura durante toda su infancia. Así que esta fue la venganza de Frien, y también de Lucky. Con su resolución firme, Daniel se arrodilló sobre una rodilla y dejó en el suelo el maletín que había estado cargando. Cuando lo abrió, apareció a la vista un rifle de francotirador. Eso es, lo saqué del depósito de suministros. Esta es la unidad N3 del modelo ML, equipada con una cámara de compresión de maná. Está diseñada para una potencia destructiva pura. Tiene muchos defectos, pero nada se adapta mejor a la situación actual. Al comprimir el maná en la bala y liberarlo todo de una vez, el rifle teóricamente tenía suficiente potencia y velocidad para perforar incluso la armadura de un tanque. Había caído en desuso debido a su consumo extremo de maná y su tendencia a fallar, pero eso ya no importaba. Daniel cogió el rifle de francotirador y se puso de pie. Teniente. Mientras abres la puerta principal y te enfrentas a Seraile, yo entraré por un lado. La atacaré mientras esté distraída, así que no te desanimes aunque la batalla se vuelva en tu contra. ¿Entendido? Daniel sonrió juguetonamente. Te cubro las espaldas. Así que confía en mí y lucha. Lo dijo por si acaso Lucky se sentía nerviosa. Por supuesto. Comprendiendo su consideración, Lucky le dedicó una leve sonrisa. Siempre confío en usted, Mayor General Daniel. Los ojos de Seraile se abrieron de golpe donde estaba sentada en su silla. Jadear. Tal vez fue la reacción por separar a la fuerza su conciencia de la marioneta, su respiración era entrecortada, pero no tuvo tiempo de preocuparse. Instintivamente, ella palpó su propio cuello. Solo después de confirmar que estaba intacto, una ola de alivio la invadió. Gracias a Dios. Ella había pensado que Lucky podría haberla alcanzado y atacado bajo las amenazas de Frien, pero parecía que ese no era el caso. Si alguien hubiera entrado en mi habitación, el vínculo con la marioneta se habría cortado automáticamente. Ella lo sabía, y aún así las amenazas de Frien lograron helarla hasta los huesos. De cualquier manera, las palabras de Frien parecían contener verdad, por lo que era mejor prepararse con anticipación. Justo cuando Seraile estaba recuperando la respiración y levantándose de su asiento, la puerta principal de la habitación se abrió. Más allá de la puerta abierta había una mujer, cuyos brillantes ojos rojos brillaban bajo un cabello blanco plateado. Lucky Emilia. Seraile supo instintivamente quién era la mujer y dejó escapar una risita baja. Vaya, vaya. ¿De verdad que llegaste hasta aquí? Supongo que el material genético que dejé en tu cuerpo resultó ser más fuerte de lo que pensaba. Lograste atravesar mi mansión, que es prácticamente un laberinto. Lucky dio un paso adelante en silencio. ¿Qué te trae por aquí? ¿Vienes a hacerle un berrinche a tu mami? Sé que técnicamente es nuestra primera vez, pero compartimos la misma sangre, ¿no? Lucky apretó los dientes. Sabiendo perfectamente cuántos huérfanos habían muerto en esos experimentos, Seraile no mostró ni el más mínimo rastro de remordimiento. Lucky, pensando que seguir conversando no tenía sentido, aceleró su sistema nervioso y se lanzó hacia adelante desde el suelo. En un instante, cerró la distancia, pero en lugar de retroceder, Seraile simplemente sonrió, mostrando los dientes. Esa expresión le pareció extraña a Lucky, y se detuvo abruptamente a mitad de la carga. Había visto algo. Hilos casi invisibles que se extendían a lo largo del frente de la habitación, enredados como una telaraña. Un sudor frío corrió por la espalda de Lucky mientras desactivaba la aceleración nerviosa, y la risa de Seraile resonó. Aja. Qué lástima. Un poco más cerca y te habrían hecho pedazos. Aún así, está bien. Tengo más juguetes para destrozarte. Quebrar. Mientras Seraile chasqueaba los dedos, las marionetas ubicadas en toda la habitación abrieron simultáneamente los ojos. Con miradas vacías y apagadas, los títeres comenzaron a acercarse a Lucky. Al darse cuenta de que se movían, Lucky sacó su revólver, justo cuando Seraile susurró oscuramente. Atrápala. Apenas la orden había salido de su boca cuando los títeres dejaron escapar un rugido y cargaron. Lucky instintivamente levantó su revólver y apretó el gatillo. ¡Bam! ¡Bam! Con cada disparo, la cabeza de una marioneta estallaba y sus brazos y torsos quedaban destrozados. Pero 6 balas no fueron suficientes. Eran demasiadas. Una vez que se quedó sin munición, Lucky arrojó el revólver a un lado y sacó su daga. Cortó el cuello del títere más cercano, se lanzó hacia adelante, le cortó el brazo a otro y pateó a un tercero que se acercaba por un lado.
En un instante, 3 de ellos quedaron inutilizables para el combate, pero no fue suficiente. La sangre de las marionetas salpicó en todas direcciones, y el espacio entre ella y ellos se estaba cerrando rápidamente. Decidiendo que no tenía otra opción, Lucky aceleró nuevamente, golpeando el piso con el pie. Un destello plateado salió disparado y 10 cabezas de marionetas fueron arrancadas limpiamente de sus hombros. Pero aún había más. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta, pero Lucky se giró y cortó con su daga. Mientras otra marioneta se tambaleaba hacia adelante, con la boca abierta como un zombi, ella no obligó a continuar leyendo, clavó su espada en su garganta. Rebanada. La espada de una marioneta rozó el hombro de Lucky al pasar. Su piel se abrió y sintió dolor, pero ella contuvo el grito y golpeó. El golpe en la cara hizo que el títere cayera al suelo antes de poder balancearse nuevamente. Después de confirmar que estaba caído, Lucky sacó su daga de la boca del otro títere. No quedaban marionetas cerca. Ahora empapada en sangre, Lucky se limpió la boca y respiró entrecortadamente. Seraile, que la había estado observando todo el tiempo, sonrió con placer retorcido. Impresionante. Las muñecas que custodian mi habitación son de élite, rápidas y resistentes. No pensé que pudieras matarlas a todas tú solo. Pero, ¿y ahora qué? Seraile comenzó a caminar tranquilamente hacia Lucky. Has usado la aceleración nerviosa 2 veces seguidas e incluso has recibido daño. ¿No crees que aún puedes vencerme así? Incluso si Lucky hubiera sido convertida en una máquina de matar a través de la experimentación, su resistencia no era infinita. El hecho de que simplemente se quedara sin aliento después de acelerar 2 veces era impresionante, pero incluso eso tenía sus límites. ¿Sabes? No quiero matarte. ¿Por qué querría matar a un niño que lleva mis genes y ha comenzado una nueva vida? ¿Por qué no dejas de resistirte y vienes a mí? Podría ayudarte a desarrollar aún más tus habilidades. Lucky respiró profundamente y agarró su daga. Sin molestarse en responder, inclinó la empuñadura y cortó. Los ojos de Seraile se abrieron de par en par cuando la espada atravesó el aire en dirección a su cabeza. Pero, ¡ting!, la daga rebotó en una barrera invisible justo antes de llegar a su cráneo. Seraile entrecerró los ojos bruscamente. Pensé que podríamos comunicarnos, pero claramente me equivoqué. Aún así, está bien. Aunque seas un modelo defectuoso, te convertiré en una marioneta Y. De repente, un escalofrío recorrió la columna de Seraile. Sintió intenciones asesinas detrás de ella. Al girar la cabeza por instinto, vio a un hombre que le apuntaba con un rifle de francotirador directamente. Antes de que ella pudiera hablar, él apretó el gatillo. Auge. La explosión resonó como un proyectil de artillería disparado desde un cañón. Seraile, percibiendo el peligro, desplegó rápidamente un escudo de maná. Se formaron 5 capas de escudos de maná a lo largo de la trayectoria de la bala, pero la bala los destrozó como si fueran cristal a medida que avanzaba. Crash. El escudo final explotó y Seraile invirtió su flujo de maná para proteger su piel. Cuando la bala hizo contacto, saltaron fragmentos iridiscentes y su cuerpo fue arrojado hacia atrás. Su cuerpo se estrelló contra la pared. Ruido sordo. Se levantó una nube de polvo cuando ella se desplomó en el suelo. Su visión parpadeó. El dolor la invadió. Con manos temblorosas, se apoyó en el suelo y lentamente levantó la cabeza, jadeando en busca de aire. Clic-clac, se oyeron pasos mientras el hombre con el rifle de francotirador se acercaba. Seraile. Tu patético espectáculo de marionetas se acabó. Incluso con su visión borrosa, la voz hizo que fuera fácil saber quién era. La fuente de todo esto. Era el mayor general Daniel Steiner, el demonio del imperio. Fin del capítulo.